En Radio Bolivariana, Notas de Colombia, con el investigador Hernando Guzmán Paniagua. Aquí se abre el telón en el escenario de la música colombiana. Notas de Colombia, homenaje permanente a nuestra identidad musical y cultural. Santander es hoy nuestro invitado y otros territorios vecinos. Santander siempre ha sido una tierra fecunda en música. De tiempo atrás han brillado creadores e intérpretes muy ilustres. Basta mencionar el nombre de José Alejandro Morales, con ese tendría suficiente para ser parte de la historia de la música del departamento de Santander. Uno de los más grandes, no solamente como creador, también como instrumentista, como tiplista, como impulsor de la música nacional. La música andina colombiana simplemente no se concibe sin el maestro Morales. Pacho Benavides, el mago del tiple. Antes eran los magos del tiple Pacho Benavides y José A. Morales, pero se murió Morales y quedó Pacho Benavides como el mago del tiple. En la interpretación, los hermanos Martínez y toda la familia Martínez. En ella está el maestro José Luis Martínez Vesga, uno de los mejores tiplistas de Colombia, para algunos el mejor.
Los hermanos López, están Carmen y Milva, en las nuevas generaciones, John Jairo Claro, Andrés Páez, que es profesor aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, director coral, y John Jairo Claro. Los Luceros de Oiva, música para el pie izquierdo, es el de estos maestros que les mencionaba. Bueno, está el maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón, las nuevas generaciones musicales, compositor, intérprete, educador, impulsor de las musicales, nuestro invitado hoy, y nos visita cordialmente en los estudios de Radio Bolivariana. Maestro, ¿cómo le va? Don Hernando Guzmán, muy bien, gracias. Y de él escuchamos, del maestro Julio Ernesto Santoyo, el pasillo Mi Buen Joselino, interpretación del quinteto de cuerdas a la cuerda. Les digo quiénes son los integrantes de esta agrupación. En las bandolas, Faber Grajales y William Romero. En los tiples, Faber Grajales y Judith Medina. En la guitarra, el maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón, el compositor. Maestro, ¿quién es Julio Ernesto Santoyo, así brevemente, para que nos alcance el tiempo? Pues muchas gracias, don Hernando. No, yo soy un músico. En principio, tradicionalmente he venido con la guitarra, la música colombiana, la música tradicional del interior de Colombia. Muy amante de los bambucos, de los pasillos santanderianos, boyacenses, cundinamarqueses, todo lo que es el centro de la zona andina, ¿no? Me he visto siempre inmerso en ese mundo desde muy pequeño, pero la vida me fue llevando a hacer de mi profesión la música sinfónica. Bueno, su papá también. Sí, mi padre, Efraín Santoyo, quien no lo llegué a conocer porque cuando él murió yo tenía 1 año de edad, pero dejó sus discos grabados con sus composiciones y fue un hombre excelente en la guitarra, un gran compositor. Su padre era santanderiano. De Vélez, Santander, sí señor. ¿Y su madre? Mi madre de San Roque, Antioquia. Se conocieron en Cimitarra, Santander y bueno. O sea que entre Cimitarra y San Roque, pongámosle Puerto de Río. Ahí nací yo. Exactamente. Y ha vivido mucho tiempo en Bogotá también. Muchísimo tiempo en Bogotá, en otras partes, en Tunja, Boyacá también. Le debo mucho a Tunja en la formación musical, porque allí también hice mis primeros estudios de música elaborada, digamos así, música clásica, en la Escuela Superior de Música de Tunja. Y en Bogotá también estuve con la Sinfónica de Colombia, trabajando y haciendo música sinfónica. Pero después me desplazo a Francia, donde hago parte de la Orquesta Sinfónica Internacional de Francia. Bueno, tuve la fortuna de pasar un concurso allí como contrabajista y porque me dediqué al contrabajo, ¿no? Cuando empecé a hacer música clásica. Y después ya allí, pues obviamente que estaba en Francia porque en principio me vinculé al Conservatorio Nacional Marcel Dupré en París. Y ahí al lado de eso pues trabajaba con orquesta. Pues maravilloso, vea ese recorrido si uno lo conocía, no solamente nacional, sino internacional, y una orquesta internacional, sí, sí. Y con estas academias de tanto prestigio. Bueno, ahorita hablamos un poco más de su trabajo artístico, maestro Julio Ernesto Santoyo. Vamos a escuchar, bueno, ya escuchábamos Mi Buen Joselino, y escucharemos otras 3 piezas que nos anunciará el maestro en este segmento. Bueno, tenemos aquí Silenia, que es una danza interpretada por la estudiantina Monserrate. Ahí nos acompaña, yo estoy dirigiendo esta estudiantina hasta la pandemia. En la pandemia se decidió que ya había pasado un ciclo con la estudiantina casi como de 15 años. La pandemia hizo pues que ya nos fuéramos retirando de esta agrupación. Yo la dirigí durante esos 15 años. Estaba compuesta en su momento para esta grabación de Silenia y de Iván Poveda, Laura Borges, Cindy Gómez, Rubén Ávila y Cilia Moreno, que están en las bandolas. Los triples estaban acompañados por Elizabeth González, que en paz descanse, nos dejó hace ya 1 año y medio, Richard Grajales, y en la guitarra estaba Inesita Neira, Clara Izaza, Blanca Torres, y conmigo, con Julio Ernesto Santoyo. Bueno, solista de guitarra, pues estoy yo en ciertas partes de las obras. La otra obra es Sutil, que vamos a escuchar, es un vals, sí, en un grupo compuesto por los profesores de la academia que yo dirijo, se llama Arco, Voces y Cuerdas, en Bogotá, de música colombiana para adultos, y los profesores de la academia me acompañaron. Ese grupo se llama Cuerdas Pulsadas.
Muy bien, ahorita diremos los integrantes, pero antes tendremos la primera. Los integrantes son los mismos prácticamente que tenemos en la estudiantina Al Monserrate. principio tendremos un bambuco. Al principio escucharemos Sobre el agua, un bambuco del mismo grupo, Cuerdas Pulsadas, efectivamente. Entonces tenemos del maestro Julio Ernesto Santoyo, Sobre el agua, Silenia y Sutil, en Radio Bolivariana.
Notas de Colombia, hoy con el maestro Julio Ernesto Santoyo. Él es de Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, pero con un afincamiento muy importante en el departamento de Santander, porque es que su música refleja esto. Y los músicos que lo acompañan en todas estas interpretaciones son de toda una gran escuela que es el departamento de Santander. Ahora hablaremos un poquito de eso. Escuchamos Sobre el agua, Silenia y Sutil. Estas obras integran un proyecto didáctico musical alrededor de nuestro repertorio andino colombiano. Maestro, ¿en qué consiste este proyecto que se materializa en 2 libros muy valiosos? Sí, estas obras son como la génesis de una idea que yo tenía de escribir un libro que tuviera que ver con la gramática de la música aplicada para personas que no tuvieran mayor acercamiento hacia la teoría de la música. Entonces se creó un libro que se llama A la cuerda. Cuando se hizo el libro, en la parte teórica está acompañado de una parte de ejercicios, que se compone de ejercicios que conlleva a que el estudiante, que ya ha tenido alguna formación auditiva dentro de los contenidos del libro, se ve esto, una formación auditiva importante, una formación tanto melódica como armónica importante, y unos conceptos teóricos que hay allí impresos en el libro. En la segunda parte del libro viene algo muy importante, que es la creación de unos ejercicios muy didácticos para que estos estudiantes comiencen a leer la música. Algunas personas se interesan mucho por la lectura de la música, siendo empíricos en un principio. Obviamente ellos son adultos. Fue creado yo empecé este proyecto siendo profesor de la Academia Luisa Calvo en Bogotá. Tenía los sábados por la tarde, aparte de mis estudiantes jóvenes que tenía durante la semana, los sábados tenía 3 horitas con adultos mayores. Y allí fue donde se empezó este proyecto del libro A la cuerda, aplicado para que ellos se les hiciera más fácil el estudio de la música. Muy bien, maestro. El otro libro, titulado Bandola, composiciones musicales para bandola, tiple y guitarra, unas ediciones muy bien cuidadas, muy bien elaboradas. Háblenos brevemente de este libro. Sí, esa es una propuesta didáctica musical para el conocimiento inicial de algunos géneros tradicionales de la región andina colombiana. Entonces, este disco es la secuencia, el resultado del primer libro, porque aquellos ejercicios que le explicaba que está en la segunda parte del primer libro, viene siendo ya composiciones completas, obras completas, para que ese estudiante que ha madurado en su lectura, ha madurado en el conocimiento de cómo interpretar su instrumento, la guitarra, el tiple y la bandola, ellos puedan acceder al segundo libro, que están las obras completas. Este libro ya está con el score, o sea, con la parte donde están distribuidos todos los instrumentos, para que en un principio pueda mirar el músico los componentes de los instrumentos que tiene la obra, y si se interesa, pues busca la obra y la interpreta. Y al final de los libros, de ambos libros, hay un disco compacto. Bueno, en la segunda edición, porque ya vamos a la segunda edición, aparece ¿cómo se llama esto? Que se lee por un lector, un QR. ¿No? Código QR. Tiene un código, el lector puede llegar a escuchar los ejercicios, las composiciones y todas las técnicas que se emplean en cada uno de los libros. Bueno, entonces, brevemente, a ver, estas obras que hemos escuchado y que seguiremos escuchando en Notas de Colombia están en un álbum doble titulado Retazos. ¿De dónde sale esa palabra retazos, maestro? Bueno, curiosamente, en el álbum, que está compuesto, como usted bien lo dice, en 2 discos compactos, en el álbum aparece solamente una obra que compuse o que quise publicar, que es una obra cantada a 2 voces, ¿no? Dueto. Se llama Retazos porque así se llama ese bambuco, ¿no? Con 2 voces. De resto, todas las obras son instrumentales. ¿Y qué dueto lo interpreta? Bueno, me tocó a mí mismo porque tenía la oportunidad en su momento de hacerlo con un primo hermano músico, muy, muy buen músico, médico, cirujano, médico obstetra, ginecólogo obstetra, Saúl Santoyo Telles, pero él muy formalmente me quería acompañar, tiene una excelente voz, una primera voz excelente, y yo le quería acompañar como segunda voz, pero pasó el tiempo y desafortunadamente yo con mis estudios de maestrías, doctorados, a mí no me queda casi tiempo de esto,
porque para eso hay que ensayar, eso hay que trabajar fuertemente para que salga una buena producción. Y se pasó el tiempo y cuando yo tenía ya la idea de compilar, porque esto es una compilación de obras de otros procesos, de varios años, de varias agrupaciones, compilé todas las obras, les pasé aquí en este álbum y me faltaba retazos. Entonces algún día dije yo, bueno, me va a tocar por falta de tiempo irme yo solito a un estudio y grabar rápidamente eso. O sea, usted partirse como en dos. Sí, por eso dice dueto Santoyo y Rendón. Santoyo y Rendón son sus apellidos. Hago primera y segunda voz al tiempo, sí, señor. Hay hay que anotar que no es la mejor voz, no es el mejor dueto, pero quería dejar reseñada la obra allí. Bueno, vamos a escuchar entonces el Bambuco Retazos con Santoyo y Rendón, que son uno mismo. El Bambuco número 2 con la estudiantina Monserrate y el vals Totumitas, que lo interpreta la Academia de Música Colombiana, arcos, voces y cuerdas. Ahora les digo los integrantes. Primero, este bambuco a que usted hacía referencia, Retazos. De recuerdos vamos tejiendo canciones, retazos que llevan risas, tejidos en mil colores, acompañado de fieltros, de amores y de ilusiones, y también de telas burdas que dejan los sinsabores. Las canciones van tejiendo recuerdos gratos de infancia, hilando sueños de niños en un telar de esperanzas, jugando con marionetas o imaginando fantasmas. Son retazos de alegrías que no se cambian por nada. Un corazón vagabundo se nos despierta y delata, tejiendo juegos de amores en noches de serenata. Entre besos y caricias se tejen mundos inciertos, retazos que con la brisa se transforman en desiertos. Y cuando llegan los años nos vamos enamorando de la mujer que nos diera los hijos que tanto amamos, pero solo los tenemos mientras nos llega el ocaso. Se alejan de nuestras vidas tejiendo nuevos retazos. Estamos viejos, nos cubrió un mar de nostalgias, con retazos de dolores que nos desvanece el alma. Nos vamos quedando solos, caminando lentamente, esperando que la vida llegue al umbral de la muerte.
Estamos en Notas de Colombia a través de Radio Bolivariana con nuestro invitado, el maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón. Y de él escuchamos el Bambuco Retazos, Bambuco número 2 y Totumitas. En este vals, interpretado por la Academia de Música Colombiana Arcos, Voces y Cuerdas, intervienen en las bandolas Juan Sebastián Vera, Laura Borges y Jesús Acosta, en los tiples Hernán Carrizosa y Elizabeth González, y en la guitarra Juan Sebastián Santoyo Sánchez, su hijo, ¿verdad? Sí, cómo no. Y el maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón, director de esta academia, de este grupo de instrumentos, como solista de tiple. En la obra de Totumitas. Sí, en Totumitas. Bueno, todos estos grupos, es que tenemos Estudiantina Monserrate, Cuerdas Pulsadas, la Academia de Música Colombiana Arcos, Voces y Cuerdas, ¿cuál es otro? En fin, todos estos grupos, ¿los formó usted? En el proceso de estos años se han ido conformando, sí, con los profesores, con estudiantes, con amigos, músicos. De acuerdo con las necesidades de interpretación de las obras. Los tiempos que van corriendo se van encontrando con diferentes oportunidades para poder escuchar la música que componemos, ¿no? Pero yo veo pues que esta Academia de Música Colombiana Arcos, Voces y Cuerdas, por lo de Arcos le incluye, a ver, ¿tiene violines o qué? No, como mi tradición musical ha sido alrededor del contrabajo. Del contrabajo. Y con la orquesta sinfónica, tanto en Colombia como en Francia, pues estoy rodeado de violines, violines y violas y violonchelos y contrabajos. Pues en un principio, cuando se creó la Academia Arcos, Voces y Cuerdas,
pensé en algunas clases de violín o de viola, pero a lo último me centré en las músicas, en los instrumentos de la región andina colombiana pulsadas y dejé a un lado la propuesta de que se incluyeran instrumentos de cuerda frotados. Ajá. Sí, no solamente cuerdas pulsadas andinas colombianas. Muy bien, vamos a escuchar otras 3 obras del maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón en este orden. Aquí tenemos un pasillo que compuse también donde hago la parte del tiple solista, Horizontes, y mi hijo Juan Sebastián Santoyo es quien me está acompañando con 2 estudiantes de la academia. Juan Sebastián toca la guitarra allí. Doña Delfina, que es un bambuco, bueno, dije ya, Horizontes es un pasillo, y Glicinias, que es un vals. Interpretados estos 2 últimos por la estudiantina Monserrate. Seguimos entonces en Notas de Colombia con obras del maestro Julio Ernesto Santoyo.
Notas de Colombia. Maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón, nuestro invitado hoy. Santander siempre figura en el ramillete de ganadores de los concursos de música andina colombiana, junto con Antioquia, Bogotá y Caldas, para mencionar los más ganadores. Y Boyacá. Y Boyacá, pues, pero es que mejor dicho, ahí me metí en la grande, pues, cierto, porque Nariño trae excelentes músicos y compositores, Claro que sí. todo el eje cafetero, hasta Caquetá. Aquí tendremos, por ejemplo, dentro de poco, un dueto de Caquetá que les anunciaré oportunamente. Pero Santander siempre se distingue. ¿A qué atribuye este éxito, maestro? La ascendencia musical de Santander del Sur ha sido muy importante. Yo creo que se le debe mucho al tiple, ¿no? El tiple ha sido como un representante importante como instrumento en este departamento. Tenemos el ejemplo evidente de Vélez Santander. Yo decía en alguna entrevista pasada que se me hacía una pregunta parecida. Yo he pensado que lo que pasa es que el tiple, al lado del quinto tiple, son una pareja indispensable y ellos, lo decían en aquella oportunidad, obvian un poco la guitarra. Para ellos la guitarra acompañante no es necesario. ¿No? No es necesario la guitarra acompañante. No quiere decir con eso que no hayan grupos con guitarras, evidentemente que las hay. Pero en la mayoría de los casos no ves un tiplista con otro tiplista tocando los dos. Uno llevando la melodía, otro acompañando, o alternando los dos, las melodías y las armonías. O un requinto tiple, que es patrimonio de ellos, definitivamente. O tríos, cuartetos de tiples. Entonces Santander ha tenido como esa vena. Y uno se va para diferentes municipios de este departamento y encuentra unos músicos, y bueno, últimamente se están llevando muchos premios a nivel nacional en música, en los diferentes concursos que hay a nivel nacional. En diferentes municipios van saliendo músicos a un montón y son muy jóvenes. Algo que yo quisiera decir en este programa es eso, o sea, la importancia, don Hernando, que tienen programas como el que usted orienta, es que se le está dando un espacio importante a reflexionar sobre ¿por qué dejar las músicas tradicionales colombianas en el olvido? Sí, señor. ¿Por qué nos dejamos llevar siempre, naufragamos en ese mundo de las músicas foráneas? ¿No? ¿Por qué las músicas tradicionales? Claro, porque nuestras músicas son tristes. Así sea un bambuco alegre, conlleva la nostalgia. Y esas músicas no gustan en el mercado, ¿no? Por lo tanto, los espacios cada vez los cierran más. Yo agradezco mucho a este espacio y a las diferentes emisoras donde tienen programas donde sus directivas permiten que se transmita la música tradicional. Es muy importante. Yo sí hago un llamado a las emisoras, a los directivos de las emisoras que tienen sus posibilidades de abrirse esos espacios, que convoquen a otros espacios más para que lo acompañen a usted y podamos escuchar los jóvenes, los viejos como yo, y los niños, escuchemos nuestras músicas tradicionales, que algo va a quedar seguramente para la posteridad. Afortunadamente ahora hay mucho joven interesado en la música colombiana y hay muchos concursos de música colombiana que antes no existían tanto, ¿no? En ese sentido sí se ha incrementado, pero a nivel de radiodifusión sí ha sido escaso. Sí. Y es un reclamo que siempre se hace. Sí, señor, pero afortunadamente, como usted lo dice, estamos sembrando, y sobre todo a partir de la época de los festivales, para que los niños y los jóvenes tomen en su mano y en su corazón la música andina colombiana. Vamos a escuchar dos obras con el quinteto de cuerdas a la cuerda del maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón: La danza, Mis adentros, y El pasillo, Rumores.
Aquí cae el telón en el escenario de la música colombiana. Llegamos al final de este encuentro con nuestro invitado, el maestro Julio Ernesto Santoyo Rendón, que nació en Puerto Berrío. El papá es de Cimitarra, Santander. De Vélez. Perdón, de Vélez, Vélez, sí. de Vélez, Santander. La mamá es de San Roque, Antioquia, y él se graduó en la Escuela Superior de Tunja, en Boyacá. Sí, yo hice estudios de música en Boyacá. Sí, Entonces, así brevemente, porque se nos acabó este tiempo. Qué pesar, hombre, maestro. El tiempo nunca alcanza. Las cosas buenas y bonitas de Santander y de Boyacá. Como en todo Colombia, su gente, Eso es lo mejor. definitivamente. Por ejemplo, en Santander, las mujeres, qué hermosura, ¿no? Pues en Santander es lo mismo. Las de ellas son más bonitas. Y en las de Boyacá. Cali ni hablar, y Pereira ni hablar. O sea, Y en todas. Boyacá también me parece que Sí. las más bonitas se mantienen escondidas. ¿Será? Sí. Bueno, y en Santander, yo le ayudo pues con lo de Santander. Bueno, el cañón del Chicamocha, pues el paisaje, Los pueblos. los son pueblos, hermosos. Barichara, pues San Gil, qué belleza. Sí, Zapatoca. Zapatoca, Hermoso. Vélez, el Socorro. Sí. Bucaramanga es muy hermoso. ¿Cómo le parecen los dulces de Florida Blanca, todo ese mecato? Y los de Moniquirá, Boyacá. Y los de Moniquirá, Boyacá, la Sí. capital dulce de Colombia. Sí, señor, así es. Y en Santander, por ejemplo, ¿qué más? Bueno, la música. La música, claro que sí. No, pues tenemos un país maravilloso. Maravilloso. Y de Puerto Berrío. Sí, no soy hijo pródigo, no he podido volver. Pero ya volverá. Ahí está pues Sí. ese paisaje tan bonito del río Magdalena. Bueno, excelente gente. Una carretera magnífica por ahí de aquí. De Hoy en Medellín día, allá. sí. Bueno, maestro, ya que muchas personas estarán interesadas en conseguir estos dos libros, repito, A la cuerda se llama uno, el primer, no sé, el primer Sí, a volumen. la cuerda es el primero. Y el otro, Composiciones musicales para bandola, tiple y guitarra. ¿Dónde los pueden conseguir? ¿Dónde se pueden comunicar? con No, la ustedes? Universidad Digital, que es la editorial donde yo trabajo en la Universidad Digital en Bogotá, Bogotá. en la licenciatura en Educación Artística, en la Facultad de Ciencias y Educación. Allí la editorial de la universidad muy amablemente editó estos dos libros. O sea, uno puede acudir a la Universidad Digital, a la editorial de la Universidad Digital, y ellos lo envían a sus casas, o lo puede comprar por Amazon. Bueno, hay varias partes donde ellos han distribuido el libro. Bueno, qué lástima que no podemos despedirnos con una melodía instrumental de esas tan bellas que hemos escuchado en este programa. Hemos tenido los servicios técnicos de Gustavo Alonso Tavares, realización y presentación de Hernando Guzmán Paniagua. Maestro Julio Ernesto Santoyo, Dios se lo pague. A usted y a todos los oyentes, muchísimas gracias, don Hernán. Muy amable. En Radio Bolivariana, Notas de Colombia, con el investigador Hernando Guzmán Paniagua.